Bien, estamos en contacto con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, a quien saludamos en este momento. Buen día, Esteban, te saludan Janet Canán y Leo Garbosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Lo No, por favor. primero, el primer balance que queremos hacer es obviamente por estos 5 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en nuestro país. Digo, ¿cuánto se avanzó, cuánto cambió la situación desde aquel 15 de julio de 2010 hasta el día de hoy? Bueno, la verdad que el balance es sumamente positivo. Esta es una ley que, como decimos nosotros, amplía derechos sin quitarle ningún derecho a nadie, por lo tanto es una de esas leyes que la sociedad integra, las incorpora, las celebra e incluso una ley que, habiéndose aprobado con un importante apoyo popular, porque en aquel momento nosotros teníamos encuestas que indicaban que el 65% de las personas en Argentina apoyaban la ley, hoy eso supera el 80%, y esto habla de una ley que ha permitido que no solo 10.000 parejas pudieran casarse en todo el país, sino también no ha generado ninguna de las catástrofes de desintegración social, fuegos del infierno y otras cuestiones que nos prevenían aquellos sectores que se oponían a la ley. Así que muy positivo el balance, no solo por haber accedido a un paquete de derechos, a una serie de derechos muy importantes que protegen, garantizan nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos e hijas, sino también por el enorme y positivo efecto que tiene en la sociedad argentina, que hoy mira de otra manera, si bien falta mucho, pero mira de otra manera todas las cuestiones vinculadas a la diversidad sexual. Esteban, ¿cuántos casamientos hubo aproximadamente en nuestro país? Y no sé si tendrás el dato de estrictamente lo que pasó en Santa Fe. Son 10.000, un poco más de 10.000 matrimonios en todo el país. En todas las provincias se han celebrado matrimonios y no ha habido ninguna dificultad, más allá de que algunas provincias durante el debate de la ley tuvieron posiciones un poco más complejas, un poco más violentas. Bueno, la verdad es que aprobada la ley, hay que decir que la ley se desarrolló y se aplica sin ningún problema en todo el país. De esas 10.000 parejas, 600 ya tienen hijas e hijos que hoy cuentan con todos los derechos y la protección no solo del Estado, sino de sus dos papás o de sus dos mamás. En Santa Fe estamos cerca de 900 matrimonios y un poco más de 400 son los que se han realizado aquí en la ciudad de Rosario. Así que es una ley que evidentemente era muy esperada, una ley muy ansiada por un segmento importante de la población, no solamente por gays, lesbianas, bisexuales y trans, sino también por nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo. Bueno, es una ley que multiplica y que cuando se hace visible también colabora muchísimo con este combate a la discriminación. Esteban, una consulta más. Todos los trámites para poder casarse, el proceso en sí, ¿es normal o demora? No, es sin ningún tipo de problema se realiza, o sea, no hay un trámite diferencial. Cualquier pareja que quiere casarse se presenta, en el caso de Rosario, en el registro civil del centro de distrito más cercano, le van a hacer el formulario, toma la fecha con la misma anticipación que cualquier otra pareja. Los certificados ya han sido actualizados, así que no hay diferenciación de género en los certificados. Es el mismo certificado que se utiliza para parejas heterosexuales que para parejas del mismo sexo. La libreta que se entrega es la misma, las actas que se entregan son las mismas, así que el trámite se desarrolla con total normalidad. El único que tiene una diferencia, pero es una diferencia positiva, una diferencia, digamos, una discriminación positiva, es el trámite de casamiento para extranjeros no residentes. Ustedes saben que Argentina en este momento es el único país del mundo que permite que dos personas no residentes, turistas, puedan venir a casarse legalmente, y el matrimonio es válido en nuestro país y ya comienza a ser válido en otros países porque hay ya fallos de reconocimiento de estos matrimonios en otros países. Ese trámite, entendiendo que los turistas vienen por pocos días, que van a venir a casarse y también que hay una intencionalidad de aprovechar esto, por supuesto, por el movimiento turístico que puede generar, más allá de poder garantizar los derechos, ese trámite se realiza en 4 días hábiles solamente, o sea, es un trámite express, pero el resto de los casamientos se realizan con total normalidad. Esteban, y en cuanto a la legalidad, vienen turistas, se casan acá en la Argentina y cuando regresan a su país, ¿son reconocidos legalmente como tal? Bueno, si el país al que regresan tiene ley de matrimonio igualitario, es reconocido, por supuesto, como cualquier otro matrimonio. Esto ocurre mucho con parejas mixtas, mixtas en el sentido de que uno de sus integrantes proviene de un país
con matrimonio igualitario y su pareja no. Entonces hemos tenido casos de matrimonios de un norteamericano con un peruano y se han casado vía Argentina porque no el integrante latinoamericano de la pareja no conseguía el waiver, el permiso norteamericano para residir en el país. Bueno, se han casado en Argentina, una vez validado el casamiento allá, ya están viviendo juntos en Colorado, todas las protecciones de la ley. También Israel es un país que está reconociendo los matrimonios celebrados en el extranjero. Italia, que no tiene ley de matrimonio, ha comenzado a reconocer los matrimonios celebrados en el extranjero. Hay algunos fallos judiciales muy alentadores que esperamos que permitan que pronto también haya matrimonio igualitario allí. O sea, es diversa la situación. Y en Latinoamérica un avance importante es que en Chile hace pocos meses se aprobó la ley de acuerdo de bien común, que es una unión civil no matrimonial, que bueno, queda un poquito a mitad de camino, pero el gobierno de Bachelet incorporó en la ley una reforma que permite el reconocimiento de los matrimonios celebrados en el extranjero, así que seguramente va a haber muchas parejas de amigos, amigas chilenos, chilenas que van a poder venir a casarse a Argentina y al regresar a Chile van a tener la protección del matrimonio igualitario. Esteban, más allá de todos estos avances que estás mencionando y que están muy pero muy buenos, la verdad, ¿cómo se explica que todavía en la sociedad haya personas que no tienen este cambio en la cabeza? Me refiero precisamente al tema de la violencia institucional, esta violencia de la policía ante las trans, por ejemplo, por citar un ejemplo, el caso que se conoció recientemente de Michelle Mendoza, una militante muy reconocida de género aquí de nuestra ciudad. ¿Cómo se explica que sigan sucediendo este tipo de cosas? Ninguna ley modifica automáticamente la realidad social y ninguna ley de este tipo tampoco modifica automáticamente las condiciones de discriminación que existen en la sociedad. Entonces, está muy arraigado, hay una cultura muy arraigada de la discriminación, incluso muchísima gente que apoya la ley del matrimonio igualitario porque les parece un avance en materia de derechos, no tendría la misma visión si su hijo o su hija fuera el que se casara, o tal vez a veces dicen, no, yo estoy de pero que no se muestren, no, si tuviera una pareja, un matrimonio gay o lésbico, no me gustaría que mi hijo lo vea. Bueno, todos estos prejuicios, cuestiones muy arraigadas en la cultura, siguen existiendo, siguen presentes, son persistentes y por eso hay que trabajar muchísimo en un cambio cultural más profundo. Y en lo que respecta a un caso como el de Michelle, que por supuesto nosotros hemos repudiado y acompañado en ese momento y repudiamos nuevamente, hay sectores de la sociedad, sobre todo muchos vinculados a fuerzas de seguridad, algún sector de la justicia, que evidentemente todavía piensan que vivimos en el siglo XIV y siguen ejerciendo esa violencia institucional que a veces puede terminar en violencia física, pero muchas veces también a través de un fallo judicial o de alguna decisión administrativa arbitraria constituyen situaciones de violencia institucional quizá más sutiles o digamos que no llegan al extremo de la violencia física o de poner en riesgo la integridad física de una persona, pero que también son hechos gravísimos que tenemos que desterrar. Pero bueno, así como hay una cultura de la discriminación, hay que construir la cultura de la inclusión y del respeto y la integración, y eso lleva mucho tiempo y es un trabajo de largo aliento. Lo que pasa es que por supuesto que contando con dos herramientas como la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, se hace muchísimo más fácil el trabajo, porque al menos ahora para el Estado en el marco legal hay una legitimación y un reconocimiento de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género que hasta hace poco no teníamos, y desde ese punto, ya desde ese piso de igualdad legal es mucho más fácil trabajar para la igualdad real. Esteban, ya se consiguió el matrimonio igualitario, de hecho estamos celebrando los 5 años. Hoy este tema creo que es uno de los grandes objetivos, es el hecho de que no se ve como algo tabú hablar de esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Digo, ¿qué es lo que falta por lograr para ustedes? Bueno, la verdad que, digamos, aparte de todo este cambio cultural mucho más profundo del que hablábamos recién, en materia legislativa hay 3 temas que nos parecen importantes. Uno es la sanción de una nueva ley de penalización de actos discriminatorios en el país. Argentina hoy tiene una ley que es del año 89, que no incluye a todas las categorías para digamos, tener en cuenta la discriminación, que no le da herramientas al INADI para actuar más que declarativamente. Entonces allí tenemos algunas lagunas legales y tenemos que avanzar con esta ley, que por suerte
el dictamen hace poquitos días en el Congreso de la Nación y creemos que este año vamos a lograr al menos la media sanción en la Cámara de Diputados. Y los otros dos temas que son específicos de derecho de familia, si se quiere, uno tiene que ver con la gestación por sustitución, conocido como subrogación de vientre o alquiler de vientre. Esto es una de las técnicas de reproducción humana asistida que ha quedado fuera del Código Civil, del nuevo Código Civil, lamentablemente, y es una práctica que se realiza como no está prohibida, al margen de la legalidad en Argentina. Entonces, creemos que es importante avanzar en una regulación que garantice los derechos de la mujer gestante, que garantice el derecho a la identidad de esos niños y niñas, y que permita un acceso igualitario para todas las parejas que deseen ampliar su familia, incorporar niños y niñas a través de estas técnicas. Y el otro tema también, que ahí nos atañe a todos y todas, es el nuevo régimen de licencias por nacimiento. Nosotros tenemos un régimen de licencias por nacimiento que está en la Ley de Contratos de Trabajo, que la Ley de Matrimonio Igualitario no modificó porque era otra materia, que sigue pensando la familia como la unión entre un hombre que va a salir a trabajar y va a traer los bienes y va a ser el proveedor del hogar, y una mujer que se va a quedar en casa cuidando a los chicos. Y hoy sabemos que en las parejas igualitarias, por supuesto, por la realidad biológica nuestra, pero también en las parejas heterosexuales eso ya no existe más. Hoy en las casas, en todos los hogares, varones y mujeres comparten tareas de cuidado, comparten también la tarea de trabajo, sobre todo las tareas de trabajo son las que más se comparten. Muchísimas mujeres también son jefas de familia y están saliendo a trabajar y a ganarse el pan todos los días, y ahí tenemos una necesidad de impulsar una legislación que promueva la distribución equitativa de las tareas de cuidado hacia el interior del hogar, porque si no, tenemos a la mujer nuevamente con la doble imposición de la carga pública y de la carga doméstica o privada, y medio que desresponsabilizamos a la otra parte de la pareja. Entonces estamos planteando una reforma muy interesante. Hemos presentado un proyecto en el Senado con el senador por Santa Fe, Rubén Giustiniani, que hemos elaborado con nuestro equipo de la Federación también, donde planteamos este nuevo régimen de licencias que contemple una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado en el hogar, y a su vez también incorpore en un mismo sentido a las parejas del mismo sexo, porque hoy, por ejemplo, dos mamás lesbianas que tienen hijos, en muchas ramas de la economía a la madre no gestante no le reconocen ni siquiera un día de licencia, porque dicen que la ley habla de madre y padre. O sea, hasta ese absurdo hay que llegar para entender que necesitamos avanzar con un nuevo régimen de licencias. Así que esas son algunas de las tareas pendientes que son vastas que tenemos por delante. Esteban, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes.